Sí, bueno, buenas Ok, tardes, profesor y compañeros. Nosotros vamos a exponer por parte del equipo 2. En el equipo 2 está Martín Israel, Héctor Cruz, Eduardo Garay, Carlos Ramírez, Fernanda Hernández y una servidora, Gaby Cortés. Vamos a exponer sobre la postura arminiana. Eh, Le cedo la palabra a mi hermana Fernanda, que nos va a hablar de la introducción del ensayo que hicimos. Sí, Dios les bendiga. adelante, hermana. Sí, Dios les bendiga. No sé si pueden ver la pantalla que compartí. Sí. ¿Todos la pueden ver? sí, hermana. Sí, se ve. Bueno, pues para entrar al tema de la postura arminiana, vamos a empezar. Se le conoce con el nombre de arminianismo a esta postura porque es un movimiento que presenta una reacción contra la doctrina calvinista de la predestinación. La posición de esta posición, es que la soberanía de Dios y la libre voluntad humana son compatibles. Eso es lo que esta postura es en la que se basa. Y para Arminio, la voluntad de Dios, que es amor incesante, fue el factor determinante y el árbitro del destino humano. O sea, se usa en la predestinación, el mismo hombre es el que también tiene determinación y puede elegir sobre si cree en Dios o no, o decide no creer en Dios. Entonces, para discutir sobre la salvación que Dios nos provee a través de Cristo, los hechos que conciernen a este tema son 3, y es: todos hemos pecado, merecemos la muerte eterna, y Cristo murió para pagar la pena de nuestros pecados. Es fácil convertir sobre estos 3 hechos y también reconocer que el nombre de ellos no son suficientes para ser salvos, ya que necesitamos responder en arrepentimiento y fe para obtener la promesa de perdón y vida eterna. Y este tema se complica y es acerca de conocer la predestinación. Debemos tratar de conocer la Biblia, lo que ocurrió antes de que se nos diera la salvación, y del entendimiento de esta dependerá la importancia de cómo la comunidad, de cómo evangelizar. Y nos vamos a enfocar en los puntos de vista arminianos sobre la predestinación, desarrollando los puntos fuertes y los puntos débiles de la postura. Ok, en cuanto a decretos divinos y libertad, debemos de identificar cómo el plan de Dios incluye la salvación, y cómo está dentro de su plan, el plan eterno que él hizo antes de la creación del mundo. Es importante tener pues una postura delante de esta doctrina. Por comenzar, partiremos de la premisa citada por Miller, de Plagio. Los humanos tienen libertad de elección. Este don de Dios debería utilizarse para los propósitos de Dios. Entonces, debe de quedar claro que es inminente el castigo y es innegable que estamos esclavizados al pecado antes de que venga Cristo a salvarnos, a que venga el Evangelio a nuestras vidas. Entonces, aquí es donde empieza... Hermana, por favor, hermana Guardi, si pone por favor mute su micrófono, por favor, hermana. Gracias, hermana. Adelante, bájale un poquito a su micrófono, hermana Gabriela, porque se escucha saturado, por favor. El volumen nada más. Ok, no sé si así está bien. ¿Está bien así? Ok. Bueno, para esto hay que preguntarnos qué diferencia hay entre los que creen y los que no, y por qué Dios eligió a uno y rechazó a otros. De ahí es donde parte la postura
arminiana. Sí, a continuación el hermano Héctor nos va a hablar de la postura arminiana. Al hermano Héctor le está fallando mucho la señal. Dejó un mensaje que le está fallando mucho. Ok. Bueno. Otra vez. ¿Sigo yo? ¿Sí? Sí, postura arminiana, por favor. ¿Sigo yo? Sí. Perdón. Mil disculpas. O sea, ¿qué es el arminianismo, verdad? El arminianismo es un sistema de creencia que intenta explicar la relación que hay entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad, especialmente relativo a lo que es la salvación. El arminianismo enfatiza la responsabilidad al hombre, no tanto a Dios. Si el arminianismo estuviera dividido en puntos, podríamos decir que son los esenciales. Ahora, Jacobo Arminio, el arminianismo no viene del país de Armenia, como mucha gente piensa, ¿verdad? Yo llegué a pensar eso, ¿verdad? Que era del país de Arminia, sino de un teólogo holandés que se llamaba Jacobo Arminio. Y lo que más que nada él envuelve su teoría es en el libre albedrío, ¿ok? El libre albedrío dentro de la doctrina de la salvación en defensa del calvinismo que postulaba la predestinación. Entonces, la postura arminiana es que nosotros somos los que escogemos a Dios y que nosotros, por la gracia y del Espíritu Santo, llegamos a la salvación, pero porque nosotros somos los que tomamos la decisión, todo lo contrario de la otra postura. Ahora, también tenemos que entender que el arminianismo está dividido en 5 puntos: la depravación parcial, que ahorita van a explicar, la elección condicional, la expiación limitada, la gracia irresistible, en fin, el arminianismo lo que tiene sobre todas las cosas es, no cree en la predestinación, sino que uno puede escoger, si quiere, estar con Dios. Y que una vez que cuando uno lo escoge, ya cuando uno toma la decisión, es entonces cuando el Espíritu Santo, por su gracia, nos toca y nos redime. John Wesley, con su canción Amazing Grace, o Gracia Maravillosa, la traducción, claramente nos enseña lo que es la doctrina de que su gracia, el Espíritu Santo, una vez que uno se arrepiente, es cuando entonces viene Dios a nuestras vidas. Ahora, no es tanto de que nosotros estemos orándole a Dios, sino que Dios está intercediendo para que todo el mundo se salve, porque de acuerdo a los hermanos, todo mundo puede salvarse y todos están para salvarse. Entonces, tenemos una muestra de que es un Dios que está orando para que nosotros nos salvemos, podemos decirlo así. Ahora, una gran ventaja que tiene la postura arminiana fue que cuando el calvinista Juan Calvino murió, Jacobo Arminio empezó con su doctrina. Es una de las ventajas que tienen. Ahora, otra cosa que tiene la postura arminiana, no es tanto, no tiene un marco bíblico tan fuerte como la postura calviniana, pero aún así, dentro de esto, sí cree en la predestinación limitada, cree en la depravación del hombre limitada, y sobre todo en la depravación del hombre cree que el culpable fue Adán y no nosotros, y que nosotros todavía tenemos en nosotros una cierta inocencia o una cierta, ¿cómo podemos decir?, limpieza para nosotros entonces poder escoger a Dios. Nosotros no somos culpables, nosotros no somos pecadores, de acuerdo a esta postura. Ahora, los puntos más relevantes son que nosotros tenemos la elección a vivir nuestra vida en Cristo y que no perdemos nuestra salvación. Eso sería todo. ¿Sí me escucharon? Bien, sí. Bien, bueno, dentro de los decretos divinos que la postura arminiana expone, está un decreto sobre la salvación.
es donde Dios ofrece la salvación para el hombre pecador a través de su Hijo Jesucristo, para obtener mediante su fe y obediencia la salvación que se había perdido y comunicarla por su propio poder. Con respecto al decreto divino sobre el favor de Dios, es aquel por el cual determinó recibir en su favor a quienes se arrepintiesen y creyesen en Cristo, y por su causa y mediación llevar a efecto la salvación de tales personas y creyentes que perseverasen hasta el fin. Determinó además dejar en el pecado y bajo la ira a todas las personas incrédulas y condenarlas como ajenas a Cristo. Esto habiendo Dios garantizado a todos la gracia suficiente para permitirles creer, es lo que comentaba el hermano Héctor. El tercer decreto divino es sobre la fe y el arrepentimiento, que es aquel por el cual Dios decretó administrar los medios que fueran necesarios para el arrepentimiento y la fe, e instituir la administración siguiente de acuerdo con sabiduría divina, por lo cual Dios conoce lo que es propio y conveniente, tanto su misericordia como su severidad, por lo cual Él está presto a adoptar todo aquello que su sabiduría prescriba y ejecute. A continuación, mi hermana Fernanda va a hablar sobre los puntos fuertes de la postura arminiana. Les quedan 5 minutos, hermanos. Sí, ya casi. Bueno, los puntos fuertes de esta postura es pusimos 3, la depravación parcial, la gracia irresistible y la expiación por todo el mundo, la expiación ilimitada. La depravación parcial es la que ya explicó el hermano Héctor, que por medio del pecado de Adán es que nosotros tenemos el pecado. Ahora, la gracia irresistible es lo que se basa, Dios llama a todos a la salvación, pero mucha gente resiste y rechaza este llamado. Es contrario a la postura calvinista. La gracia irresistible nos permite ese regalo que Dios nos da, que es la salvación. Nosotros podemos decidir si la recibimos o si no la recibimos. Ahora, en resistir esta gracia va de la mano con el libre albedrío del ser humano, que es lo que ya habíamos comentado al principio. Es algo en lo que se basa esta postura. Y es por ello que las Escrituras nos enseñan que cualquier bendición que encontremos en la palabra de Dios como beneficio personal va de antemano por un condicionante. Y pasamos a la expiación por todo el mundo, o la expiación limitada. Esta es, Dios desea que todas las personas se salven. Él no quiere la muerte del impío. Él es paciente para que tengamos tiempo de arrepentirnos y Él quiere que todos seamos salvos. Su invitación es universal. Esto se refiere a que Dios no eligió a un grupo de personas para que sean salvos, sino que en la expiación, el sacrificio de Jesucristo, Él lo hizo por todos y para toda la humanidad. Ahora, para reforzar un poquito más este punto, esta frase: si ya estaban predeterminados para la salvación, o sea, si un grupo de personas ya estaba predestinada para la salvación antes de la fundación del mundo, que es en lo que se basan para decir la predestinación de la salvación, si ya estaban predestinados un grupo de personas para la salvación, la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, no hubiese sido requerida. Esto es un punto que fortalece más este tema de la expiación por todo el mundo, la expiación limitada y por lo tanto la postura arminiana. Y a continuación los puntos débiles. No. Hermano Héctor.
Los puntos débiles que tiene la doctrina arminiana, primero que nada, en el marco bíblico no son muy exégetas, o sea, no sus tres de sus puntos principales no están basados en pasajes bíblicos. Otra, el arminianismo enfatiza mucho en el libre albedrío y no en la soberanía de Dios, que es un punto débil, porque entonces, no teniendo la soberanía de Dios, convierten a Dios como autor del pecado. Es de los puntos débiles que tienen. Y otro es de que la salvación no se pierde simplemente, o sea, una vez ya salvo, ya uno va a salvar, haga lo que haga uno va a estar bien ahí. Ahora, otra de las cosas también que dice los puntos débiles sobre él es que Dios se limita a consentir nuestras acciones, o sea, que Dios nada más está esperando qué es lo que nosotros hagamos. O sea, no se basa en que tenemos que hacer la palabra, sino en que consiente lo que hacemos, o sea, que tanta es su gracia, como dice la canción de Amazing Grace, es tanta su gracia, es tanto su amor, que lo que hace es... ¿Perdón? 30 segundos les quedan. Ok, y más que nada, el otro punto débil es que el plan de Dios está condicionado por la decisión humana. O sea, uno es el que decide recibir a Dios, seguir a Dios y meter a Dios en nuestras vidas. Gracias. ¿Es todo, hermanos? Nos falta la conclusión. Adelante. Sí, pero bueno, ya como equipo, en las conclusiones, tenemos que es difícil defender esta postura que se ha ido distorsionando al contraponerse con la postura calvinista, y eso no tiene demasiado respaldo bíblico. Y nosotros no somos también nadie para pedir cuentas a Dios de lo que hace en su plan perfecto, y sabemos que Él determina todo lo que ocurre en este mundo. Entonces la elección es simplemente una decisión soberana de Dios, y nuestra tarea es buscarle de tal modo que nos alineemos a su propósito eterno. Bueno, esa sería como el resumen de toda nuestra conclusión. Les agradecemos mucho. Bien, muchísimas gracias, hermanos. ¿Pueden, por favor, dejar de compartir monitor para yo poder mover mi computadora? Gracias. Ok. Bueno, esa fue la exposición, creo, bien, resumida sobre la postura de Arminio. Así que, equipo 1, ¿algunas preguntas o comentarios que quieran hacer sobre esta postura? Bueno, de mi parte no. Creo que no hay alguna pregunta. Ok, ¿hay alguien que quiera preguntar algo, hermanos? No, Bien. tampoco. Ok. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, quisiera preguntar, ¿cuál es la relación que tiene Arminio con Pelagio? Que Pelagio fue quien estuvo también como con esta disputa con Agustín, entonces, ¿cuál sería la relación que tiene Arminio con Pelagio? Ok, hermanos, equipo 2. Si me permiten contestar a mí, sin autorización de mi coordinadora Gabriela, el pelagismo en realidad está un poco más extremo claro que de ahí partió, ¿verdad? Pero está muy al extremo de lo que Arminio fundamentó. Entonces, se basa más que nada en el libre albedrío y en el pecado original, pero no llega a, más bien, casi Pelagius llega a lo que se conoce el universalismo, que técnicamente todos son, que todos son salvos por la pura gracia de Dios. Tengo entendido eso. Okay. ¿Hay alguien más que quiera argumentar del equipo número 2, hermanos? Bien, evidentemente en cada una... Sí, adelante, hermano Héctor.
sea, en la doctrina de Pelagio o la postura de él viene siendo lo que es de la Iglesia Católica Romana Universal. Y uno de los puntos más tremendos que él tiene es sobre el bautismo a los infantes, porque ellos, al ser infantes, no tienen depravación, son inocentes prácticamente. Entonces, al hacer el rito del bautismo, lo poco que pudiese tener de acuerdo a la doctrina, ahí se limpiaba. Entonces, esa fue la relación en que se contrapuso. Ahora, estudiando la biografía de Arminio, vemos y encontramos que muchos de sus grandes amigos eran obispos, cardenales, clérigos católicos. Entonces, tenían una concordancia muy similar, pero como dijo el hermano Carlos, Pelagio se iba al extremo, se iba a todo. Era una gracia formidable. O sea, si yo era un asesino, no pasaba nada. El don y la gracia de Dios ya me tenía perdonada en el momento en el que yo me volteaba, Él ya me perdonó. Ok. Bien, hermano Héctor, nada más abusado porque posiblemente aquí hay algunos hermanos que son presbiterianos, con mucho respeto, ¿no? Para aquellos que practican el bautismo a infantes. Finalmente es una... no, perdón, no fue. No, está bien. No fue mi intención, No, y en realidad no sé si alguien de aquí es trasfondo presbiteriano, ¿no? Pero finalmente es una práctica que posiblemente algunos lleguen a realizar sobre este tema, ¿no? Ok, hermanos, pasaron 20 minutos. Les pido, por favor, que seamos un poquito más resumidos en la exposición para que nos dé tiempo a escucharlos bien y hacer preguntas también sobre la exposición que hacen. Así es de que, equipo 3, hermanos, por favor, ¿quién expone la posición de Karl Barth? Hermana Huerdes, ¿llegó alguien más, hermana? Tiene mute su micrófono, hermana. Está Carlos Javier, nada más de mi equipo. Ok, pues el tiempo es de ustedes, hermano. ¿No se iban a ocupar compartir monitor? No, pues la verdad no, no preparamos diapositivas, no sabíamos muy bien cómo iba a estar lo de la exposición en vivo, pero bueno. Okay. Iniciamos entonces, hermano, adelante. Bueno, pues básicamente Karl Barth, en la postura que él tenía era de que pues los anteriores teólogos como Calvino y Arminio pues realmente habían tenido una mala lectura o mala interpretación de la palabra, porque pues ellos colocaban al individuo como algo completamente estático, bueno, en mis palabras, como que si el ser humano fuera una ficha, ¿no? En las manos de Dios, donde solamente Dios escogía, pero pues el ser humano no tenía ninguna capacidad de decidir ser salvo o no ser salvo, ¿no? Entonces, cuando Barth lanza su postura, básicamente lo que dice es, pues, el ser humano no puede ser una ficha en las manos de Dios, no puede estar completamente estático. Y pues cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, pues vemos que el mensaje es completamente cristocéntrico. Entonces él decía, no podemos dejar a la Trinidad, no podemos dejar la deidad de Cristo por fuera de la postura de la predestinación, ¿no? Entonces él, la teoría, ¿no? Pues que él expone es que básicamente Dios es un rey soberano, sí, pues Dios elige, pero al mismo tiempo Dios en la persona de Jesucristo también viene siendo ese individuo escogido, porque al Cristo hacerse hombre, al Cristo venir a la tierra y morir en la cruz y tener ser 100% Dios y 100% hombre, al mismo tiempo que estaba siendo Dios elector, también estaba siendo es la raza humana elegida, ¿no? En la persona de Cristo.
Entonces, básicamente, él maneja una postura de doble predestinación. Ajá. Doble predestinación en el sentido de que pues es Dios elector y y Jesús como ser humano elegido, ¿no? Para venir y dar esa salvación mediante la cruz. Entonces toda su postura es completamente cristocéntrica, ¿no? Pero al mismo tiempo, él decía, bueno, pues como Cristo llevó, pues ahora sí que todo el pecado, ¿no? De la raza humana, a la cruz, pues él obedeció, ajá, en su parte humana, obedeció voluntariamente, libremente, convertirse en hombre, ¿no? Él lo aceptó y aceptó también voluntariamente, morir en la cruz, ¿no? Entonces, él dice, pues Cristo en el momento en que muere en la cruz, escoge la reprobación, ajá, que merecía el ser humano, la escoge para él poder, llevar todo eso, mediante la cruz, ¿no? Entonces, básicamente, el hecho de la doble predestinación, el hecho de que, pues como seres humanos, nosotros éramos quienes merecíamos el rechazo, pero al Cristo volverse hombre, Él llevó ese rechazo por nosotros. Entonces, Él decía, pues realmente las personas no es que no hayan sido elegidas, porque mediante la sangre de Jesús, pues todos fuimos elegidos, ¿no? Pero algunas personas viven como si no fuesen elegidas porque no saben que fueron elegidas, ¿no? Es como que, bueno, él como que excusa el hecho de que muchas personas viven como si no fueran salvas simplemente por su ignorancia, pero no porque no sean salvas. Ajá. Entonces, finalmente Barr dice, bueno, pues como las personas viven como ignorando el hecho de que pues Cristo fue hecho hombre y muerto en la cruz por causa de todos nosotros, entonces nosotros no nos tenemos que preocupar si las personas creen o no creen, porque finalmente pues todos fueron elegidos, ¿no? Entonces esa es la postura que está manejando Barr. Nosotros consideramos pues dentro de esa postura los puntos, como puntos fuertes, el hecho de la doble predestinación, porque bueno, creemos pues, en la Trinidad, ¿no? Creemos que efectivamente Jesús escogió voluntariamente morir en la cruz por nosotros, no fue algo de que fuera impuesto, ¿no? Creemos que sí, que efectivamente era 100% Dios, 100% hombre, y que pues él en su humanidad decidió morir por nosotros en esa cruz, ¿no? Y a pesar de que él no cometió ningún pecado, a pesar de que nosotros éramos los que deberíamos haber pagado, ¿no? Cristo lo hizo por nosotros, entonces eso lo consideramos como un punto fuerte dentro de nuestro ensayo. También consideramos como punto fuerte el hecho de que Karl Barth se incline a tener un pensamiento cristocéntrico. Consideramos que ciertamente pues ninguna de las doctrinas teológicas se puede apartar de la persona de Jesús, ninguna de las doctrinas teológicas puede apartarse de la verdad fundamental, ¿no? de la Trinidad. Entonces eso lo consideramos como punto fuerte. Y consideramos también el hecho de que bueno, consideramos la parte que consideramos como punto débil es el punto que pues dice Karl Barth de que pues como iglesia pues no nos preocupemos por el hecho de que las personas requieran o no requieran salvación, porque realmente pues ya todos fueron escogidos, ya todos
fueron salvos, pero pues que él dice literalmente, pues la iglesia no debería de preocuparse, ¿no? Por eso, pero pues ahí no lo consideramos como un punto débil porque pues realmente la palabra enseña que nosotros debemos compartir la palabra de Dios, que nosotros debemos hacer discípulos, que debemos compartir el evangelio en todo tiempo, ¿no? Entonces, eso lo consideramos nosotros como un punto débil porque realmente como iglesia, uno de nuestros principales ministerios, pues es el ministerio de la reconciliación, ¿no? El buscar que pues que pues por tanto, pues como todos pecamos, ¿no? Y estamos destituidos de la gloria de Dios, pues buscamos nosotros como hijos de Dios que por medio de la predicación del evangelio, las personas crean en el sacrificio de Jesucristo, las personas crean en la persona de Jesucristo y por medio de eso sean salvos, ¿no? Porque pues lo dice Juan 3:16, ¿no? Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él crea, ¿no? Entonces es necesario que nosotros, en nuestro libre albedrío, definitivamente creamos, ¿no? Aceptemos creer, o por otro lado, pues habrá quienes definitivamente no crean, ¿no? Pero pues no podemos desligar, ¿no? De la doctrina de la predestinación, ni la Trinidad, ni el libre albedrío, ni el hecho de que pues nosotros como individuos pues finalmente somos quienes aceptamos o no la salvación que Cristo nos da, ¿no? Que es algo por gracia, que es gratuito, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, que es creer, ¿no? Entonces es lo que consideramos nosotros ahí como punto débil dentro de la teoría de Barr, ¿no? Entonces, pues básicamente, pues es la postura de Barr. Pues no sé si tengan alguna, si mi compañero tenga si esté por ahí, si tenga algún aporte. Quedan algunos minutos todavía, hermano Carlos Javier, por si gusta comentar algo. Tiene muteado su micrófono, hermano. Ok, está en el chat, dice que la predestinación. Sí, adelante, hermano. Pastor Isaías, está en el chat, se me hace que no tiene audio. Ya lo estoy leyendo, sí. Él dice que la predestinación debe ser cristocéntrica y basada en las Sagradas Escrituras. Comenta que Barr en la salvación es la salvación de todos. Para él no hay ningún reprobado, ¿no? Y bueno, aquí quizás la pregunta que nos haríamos, si hay una doble predestinación y finalmente Dios en Cristo Jesús ha elegido a toda la humanidad, ¿no? Para recibir esta salvación, ¿qué entonces de la reprobación en el final de los tiempos? En realidad es algo que el ser humano no experimentará, es decir, a pesar de todo lo que él haya hecho o haya vivido en su libre voluntad, porque finalmente tiene una salvación. ¿O qué piensan sobre esta postura, hermanos? Bueno, yo sí estoy de acuerdo que Dios nos escogió a todos. Él nos da la salvación a todos, pero no es que por eso mismo ya seamos salvos, sino que nosotros elegimos aceptar la salvación o no aceptarla. Entonces, como dice, la gente vive no sabiendo que fue escogida, porque en sí yo pienso que toda la humanidad fue escogida para que, pues, porque por todo el mundo Cristo murió, Cristo se entregó en la cruz
Entonces, la gente no sabe que vive, que es escogida, pero también no quiere aceptar esa salvación que pues es la gracia de Dios. Entonces, si no la aceptan, pues yo creo que ya es lo que se dice, ya después viene esa reprobación o el juicio, no sé cómo explicarlo. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo pienso que es muy forzada esta postura, como, o sea, tiene buena intención al querer hacerla cristocéntrica y toda esta parte, pero se queda muy corta a la luz de lo que dice la Biblia, o sea, no tiene respaldo, o sea, es como, sí tiene como buenas ideas, pero no se pueden aterrizar en la Biblia, entonces yo pienso que crea más como confusión, ¿no? Ok. Yo pienso que más que nada, pastor, más que nada carece de la justicia de Dios. Carece de la justicia, de esa justicia, de esa santidad, de esa rectitud de Dios. Y ya con eso ya es obsoleto, porque Dios es justo, es soberano, es poderoso, pero su justicia es tremenda. O sea, no hace nada corrupto, no pecó, no peca, no hace nada indebido. O sea, y eso es lo que aquí dice, que pues procede para todos el arrepentimiento. O sea, para todos procede, para todos está ahí sin la justicia. Es lo que yo entiendo. Ok. Nuestro hermano Carlos Javier dice, pienso que la reprobación no la da Dios, sino que simplemente la decisión es creer en Jesús y proclamarlo en nuestra salvación y no creerlo en nuestra reprobación. Recordemos que Dios mismo retarda las dos venidas de Cristo para que todos procedan al arrepentimiento. Y es que finalmente, hermana Huertis, la pregunta que hacíamos, ¿no? O sea, si se habla acerca de una doble predestinación, entonces, en el final de los tiempos, esta postura está afirmando que todos van a experimentar esa salvación. Digo, es una pregunta que finalmente cada uno de los teólogos han intentado dar respuesta, ¿no? Pero es una pregunta que puede abrir el diálogo ya a futuro sobre lo que nosotros estamos exponiendo también. Bueno. ¿Quién va a intervenir? ¿Alguien? Antes yo, David. Sí, hermano. Quería comentar sobre lo de la doble predestinación. Ya. Hasta donde yo tengo entendido, no es algo como formulado por Barth, sino que, de hecho, la doble predestinación tiene más que ver con el calvinismo. De que algunos ya fueron predestinados para salvación y otros ya fueron predestinados para la perdición. Bueno, ahí hace la distinción, ¿no? Una doble predestinación para salvación y para condenación, que al menos es la postura de Calvino, ¿no? Sí, pero en sí el término doble predestinación siempre lo he leído en ese contexto, nunca como lo está manejando ahorita. Ya, ok. Entonces igual habría que revisar bien la información o las fuentes donde sacaron la idea para saber si está bien, porque sí se me hace medio confuso, porque como le comento, o sea, todo lo que yo he leído de donde se menciona como tal doble predestinación no es la idea de Barth. Ok. ¿Qué sabe usted al respecto, hermano? ¿Nos puede compartir algo sobre esta doble postura en la cual se puede argumentar a favor de Karl Barth? Bueno, hasta donde entiendo, Barth dice que hay una predestinación para la iglesia, ¿no? Pero la verdad no, no sé muy bien, pero nada más quería como hacer esa aclaración de la doble predestinación. Okay. No es eso.
Más bien lo de la predestinación en Barth era que Dios había predestinado a Jesús a morir en la cruz. Eso es lo que yo he entendido de Barth. O sea, la predestinación no centrada en la humanidad como lo hacen las otras posturas, sino que la predestinación está centrada en Jesús. Por eso se menciona que es una postura cristocéntrica, porque Dios predestinó a Jesús como propiciación universal para todos. Ok. Bien, finalmente la postura de Karl Barth, yo creo que trae grandes aportaciones en nuestra reflexión teológica. Tiene, como cualquier postura, puntos fuertes, puntos débiles también, ¿no? Y ya cada uno de nosotros, a la luz de este diálogo, creo que lo interesante es que se está despertando ese interés, ¿no? Por reflexionar un poco más sobre la postura que alguno de nosotros ya sea que estemos desarrollando o que finalmente estemos intentando formular, ¿no? en nuestra perspectiva, en la manera como nosotros hacemos la reflexión teológica, ¿no? Ahora, vamos a terminar con precisamente la postura de Calvino. Y bueno, yo dije, no necesariamente significa que aquellos que estén exponiendo esta postura es porque sean compatibles con ella, sin embargo, nos permite el diálogo para poder entre todos enriquecer este tema. Así es de que adelante, hermanos, que van a hablar un poquito sobre la postura de Calvino también, por favor, el tiempo es de ustedes ahora. Yo creo que la hermana Carmela, si está conectada, ella puede comenzar. Hermana Carmela, su turno, hermana. A nosotros, sí, hermano, Dios les bendiga a cada uno de los compañeros. Y esto creo que, como usted, cada quien tiene una postura y no es para terminar enojados, sino venimos a aprender. Claro. Bueno, nos tocó la postura calvinista. Aquí nos enseña la postura de la predestinación, él le da realza a esta postura y dice, bueno, que él, bueno, ya me perdí, pero en esta postura le da realce y él le dio preámbulo, a él le dio realce a esta postura, lo que fue a finales del siglo XVI. Él enfatiza mucho lo de la predestinación, que Dios escogió a algunas personas ya para salvas eternamente y otras para que se pierdan. Como que deja, bueno, no partimos mucho eso, pero tenemos que aprender en que deja al ser humano ya como que tú te vas a... Y otros, pues, ¿cómo le diré? Déjenme tantito, perdón, hermano, es que tengo tantas cosas aquí hoy. Entonces, nos enseña que... Hermana, tome escasos segundos, respire, organícese y sí. Aquí estamos, no nos está bien, hermano. No, la presentación se ve muy bien, que, adelante. Sí, igual, hermano, dentro de las doctrinas tenemos, una de las más importantes, pero también las más atacadas, y es una de las más controversiales en el cristianismo, porque abordan este tema que ha terminado en conflicto entre iglesias, entre hermanos, ha terminado en desacuerdos para cada uno de nosotros, y la postura que nos toca hoy es esta. Vamos a abordar puntos fuertes y puntos débiles con mis compañeros para que conozcamos más sobre esta doctrina. Le dejo el lugar a mi hermano David. Bueno, más bien es el hermano Raúl. Está bien. Sí, Calvino es el que sistematiza esta enseñanza de la predestinación, que de hecho no es como su punto fuerte en su libro de la institución a la religión cristiana, sino es hasta que recibe como alguna información de que algunas personas a su entender están enseñando de manera incorrecta, que hace una publicación posterior a la primera, y es en donde ya
aborda el tema de la predestinación. Em, para ver cómo entendía la predestinación, voy a leer la definición que él mismo nos da en su libro. Y dice: llamamos a la predestinación al eterno decreto de Dios, por el que ha determinado lo que quiere hacer de cada uno de los hombres, porque Él no los crea a todos con la misma condición, sino que ordena a unos para la vida eterna y a otros para condenación perpetua. Por tanto, según el fin para el cual el hombre es creado, decimos que está predestinado a vida o a muerte. Entonces aquí vemos que Calvino ve en la predestinación que Dios elige a unas personas para salvación y a otras las elige para pues perdición o más bien para, la palabra sería reprobación. Entonces, lo que comentaba ahorita el hermano David es un tanto incorrecto porque el calvinismo no ve una doble predestinación. Más bien eso se usa para atacar al calvinismo, pero en sí la teología reformada no usa ese término, más bien lo divide en elección y reprobación, porque el término doble predestinación se podría prestar para confusión, para pensar que Dios los elige de la misma manera y sin embargo Dios los elige considerando diferentes puntos que en sí se resume a su soberanía. Y una definición de la elección la encontramos en el libro de Doctrina Bíblica de Gruden, y él la define como el acto de Dios antes de la creación en el que se escoge a algunas personas para salvarlas. No a cuenta de ningún mérito previsto en ellas, sino solamente debido a su soberanía y placer. Y por otro lado, Berkhoff, en su libro de Manual de la Teología Reformada, dice que la reprobación es el decreto divino por el cual Dios ha determinado el no incluir a cierto número de personas por medio de la operación de su gracia especial y castigarlos por sus pecados a fin de manifestar su justicia. Entonces vemos que en esta doctrina Dios muestra su amor y su misericordia, su gracia con los que Él elige para ser salvos, y por otro lado muestra su justicia con los que elige para ser reprobados. Calvino encuentra mucho sustento bíblico. Él trató de ser como lo más fiel al texto bíblico y esta doctrina encuentra mucho sustento en las escrituras. Podríamos mencionar, por ejemplo, Romanos 8, 28 al 30, que es como generalmente la cita más pronunciada a favor de esto, junto con Efesios 1 del 4 al 7. Pero también encontramos en Timoteo, en la segunda carta, en Pedro, Apocalipsis, Timoteo, Efesios, y en general esta doctrina de la elección se encuentra presente a lo largo de toda la escritura. Podemos mencionar cómo Dios elige a un pueblo, cómo Dios elige a los profetas. Recordemos que los profetas no eran como los sacerdotes, que eran por generación, no se iba como transfiriendo ese ministerio. Los profetas eran elegidos especialmente por parte de Dios, y luego la encontramos en el Nuevo Testamento como una elección para salvación. Entonces, la predestinación, como Calvino la ve, descansa en un reconocimiento de la Escritura, y a diferencia de otras doctrinas, como sería la postura de Arminio, no cree que la salvación tenga que ver con la presciencia de Dios, es decir, Dios no miró al futuro y vio quiénes lo iban a elegir, sino que Él mismo los elige. Y bueno, esta doctrina la podemos encontrar más desarrolladas en lo que es el TULIP, que son los 5 puntos del calvinismo, los cuales serían depravación total, gracia irresistible, expresión limitada, perseverancia de los santos y elección inmerecida, y también en las 5 solas que formularon los reformadores protestantes, en los que encontramos que la salvación es solo por gracia, solo por fe, solo a través de Cristo, y solo a Dios se le debe dar la gloria, y al reconocimiento de solo la Escritura es útil para salvarnos. Entonces, en sí eso sería como una vista panorámica de lo que es el calvinismo. Y ahora vamos a hablar un poco, bueno, nada más 2 puntos débiles dentro de la cultura
postura calvinista. Una es que se puede encontrar una contradicción lógica, ya que, por ejemplo, Calvino insiste en que Dios soberana y libremente ha escogido salvar a unos y rechazar a otros, y que Dios es completamente justo y exento de toda culpa, pero a la vez vemos que la Biblia dice que Dios es amor y que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, pues los detractores de esta postura, algunos encuentran esa contradicción, o sea, como si Dios es amor y quiere que todos sean salvos, ¿cómo es que rechaza a unos desde antes de la fundación del mundo? Uno de los exponentes más actuales es John Piper, o no sé si se pronuncia así. Él en un seminario, de hecho, dice que Dios se deleita y a la vez está triste y enojado y feliz por toda esa cuestión de los salvados y los reprobados. Pero en ese mismo seminario él argumentaba que para nosotros es como una paradoja por nuestra finitud, porque en realidad todos esos sentimientos que Dios puede tener y todo eso, como decía el hermano Raúl, es por la soberanía de Dios y existe una complejidad infinita que no podemos alcanzar a comprender. Entonces, por ejemplo, en ese punto de que hay una contradicción, al hacer una elección, una respuesta sería esa, que es una complejidad divina y nosotros tratamos de entender, al tratar de entenderla es que encontramos como una contradicción. Otro punto es el problema de la maldad, que algunos ven que si finalmente Dios predestina a las personas, también de algún modo está predestinando la maldad que existe en el mundo. Por ejemplo, Calvino dice, todo lo que acontece está dispuesto así por decreto designio de Dios, o por el secreto designio de Dios, perdón, o algunos dicen por el plan secreto de Dios. Eso es algo que muchas veces muchos cristianos, cuando se enfrentan a dificultades, pues dicen, es que hay un propósito, ¿no? O hay un plan de esa problemática o ese dolor. Y pues mucha gente que ataca el calvinismo o que lo ve como un punto débil es decir como, pues entonces Dios es el que inició ese mal o es el responsable final de eso, ¿no? Y para esto yo quise rescatar una cita de Gregory Boyce, que de hecho él maneja otra postura, que es el teísmo abierto. De hecho, él menciona que la Biblia enseña que Dios es amor perfecto, el que no inflige ni entristece voluntariamente a los hijos del hombre, que todos sus caminos son justos, y la Biblia revela que Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad, que es tan limpio que sus ojos no pueden ver el mal, y que de lo que podemos estar seguros es que Dios no hace maldad. Entonces, de acuerdo a la revelación de Dios, de Jesús mismo y de las Escrituras, podemos descansar en que Dios no puede hacer maldad, aunque en nuestros pensamientos podamos llegar a esa conclusión. Y bueno, también la conclusión a la que llegamos, bueno, al principio en el ensayo nosotros comentamos que el calvinismo era algo que Agustín y Pelagio empezaron a desarrollar y así, y entonces Calvino expone de una manera más precisa toda esta cuestión de la predestinación, pero es nada más una de las doctrinas, hay muchos más teólogos y autores que exponen esto. Entonces nuestra conclusión es que debemos de recordar que es una postura, que tal vez es la que tiene más adeptos, la que es más extendida, que tiene más tenacidad, que tiene tal vez más solidez bíblica, pero que al final las otras interpretaciones de otros hermanos en la fe no pueden ser motivo de división. Que, por ejemplo, el hermano Raúl comentaba que es una confianza que nos puede dar
el salvo siempre salvo, y que también el enfoque en la soberanía de Dios es un punto muy principal. En nuestra experiencia diaria también podemos encontrar un equilibrio entre la soberanía y la responsabilidad del hombre. Eso fue un aporte de la hermana Carmela, de que es nuestra perseverancia en Dios es más bien un privilegio como escogidos de Dios. Y también reconocemos que todo esto lo debemos de comprender de acuerdo a la soberanía de Dios, y que la salvación es incondicional. Y el calvinismo es una de las posturas que más resalta la soberanía de Dios y que comprenden la salvación como una elección libre de Dios independiente de las acciones humanas. Y conocer esto nos debe de llevar más a una esperanza. No nos debe de llenar de conocimiento, sino que nos debe de llenar de esperanza para esta vida y para la futura. Esa sería nuestra exposición sobre el tema. Bien, comentarios, hermanos, preguntas. Bueno, yo, pastor, pero no sé si mis hermanos, hayan escuchado, porque en realidad yo tampoco lo sé, ¿verdad? Sé que ha existido un nuevo movimiento que en toda la zona hispanoparlante, que es el neocalvinismo. ¿Qué tanto se aleja al calvinismo, al primer calvinismo, ¿no? En el que se fundó Calvino? Y si se está alejando, entonces, pues, digamos que si se está distorsionando, entonces conviene tener sus reservas para adoptar la teología calvinista, o si es la misma teología neocalvinista que la calvinista de un primer tiempo, ¿no? Ok. ¿Alguno de ustedes que quiera compartir, hermanos? Es una pregunta muy, muy interesante. Bueno, en sí no he escuchado acerca del neocalvinismo, pero sí sé que hay posturas como, por ejemplo, el calvinismo moderado, que adopta ciertos puntos del calvinismo, pero no en su totalidad. Y por otro lado está el hipercalvinismo, que sí cae en un extremo, se aleja bastante de lo que es el calvinismo clásico. Por ejemplo, el hipercalvinismo dice que no hay necesidad de predicar, porque si Dios ya eligió a cierto número de personas, van a ser salvas, les prediquemos o no les prediquemos. Sin embargo, en el calvinismo se reconoce que el llamamiento es parte del orden de la salvación, y ese llamamiento se hace a través de la predicación humana, ¿no? De la gran comisión, digamos. Entonces, a mi parecer, el hipercalvinismo sí es muy riesgoso. Recordemos que toda postura caída en un extremo, pues es peligrosa, ¿no? Pero en sí el neocalvinismo no tengo información acerca de él. Bien, una respuesta preliminar a la pregunta, hermano Carlos, es que cada una de las posturas, de alguna manera, en ese desarrollo de interpretación, de quienes van a ser un tanto más liberales o un tanto más conservadores, ¿no? Sin embargo, escuchar los términos de hipercalvinismo y de neocalvinismo, en realidad, podríamos decir que no son, en realidad, corrientes o posturas que pudiesen tener, ¿cómo decirlo?, una inclinación centrada en lo que conocemos como el calvinismo, o como arminio, como Karl Barth, ¿no? Más bien ya es como una inclinación hacia la cuestión liberal o hacia la cuestión conservadora, ¿no? Yo decidí que ustedes hablaran un poquito sobre estas tres posturas, porque son las que dentro del movimiento evangélico finalmente se han desarrollado más, y evidentemente cada uno de los hermanos que expusieron hace un momento, ¿no? Una de las que tiene mayor fuerza, que ha infiltrado en la gran cantidad de denominaciones evangélicas, pues es precisamente la postura de Calvino, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es darnos cuenta de cómo es que nosotros, ¿verdad?, en nuestro peregrinar, en todo ese bagaje de conocimiento que tenemos,
es importante reflexionar y no casarnos o no estar cayendo tajantemente en una postura, sino abrir el diálogo y cómo es que las diferentes posturas presentan ciertos argumentos que están marcando nuestro caminar y cómo también ciertas posturas están de alguna manera siendo visibles, ¿no? En algunas deficiencias, ¿no? Lo interesante de esto, insisto, es poder entablar el diálogo con hermanos que están perfilados hacia una postura o hacia otra postura, ¿no? Pero que finalmente sabemos que hay algo que debe de estar en nuestra mente, ¿no? Es solamente a través de Cristo Jesús, de lo que ya en lo revelado en las Escrituras tenemos, que finalmente el ser humano puede encontrar tanto esa salvación como ese perdón de pecados que únicamente Cristo puede dar. Está el pasaje de primera carta a los Corintios, capítulo número 4, versículo 2. Es bien interesante este versículo porque el apóstol Pablo no se está peleando sobre una postura teológica, ¿no? Que finalmente es algo que no podemos negar y es importante reflexionar, ¿no? Pero fíjese bien, el apóstol Pablo, dentro de todo ese conocimiento que él tenía, dentro de la manera en la cual él, ¿verdad?, comenzaba a redactar todo el Nuevo Testamento, Pablo tenía algo bien en claro. Dice, ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Y me gustaría resaltar únicamente la palabra fiel. Yo creo que cada uno de los que está aquí, ustedes están desarrollando alguna cuestión ministerial de una u otra forma, pero lo que se nos va a pedir delante de Dios es que seamos hallados como fieles. Pero una cosa es importante que recordemos, delante de Dios debemos de estar conscientes que somos incapaces, ¿no? Delante de Dios debemos de estar conscientes que Él es del cual proviene toda la sabiduría y nosotros en nuestra limitación, en toda la deficiencia que podemos tener, tenemos que reconocer que no podemos conocer todo acerca de Dios, ¿no? En parte intentamos reflexionar, en parte intentamos dialogar, pero la realidad es que nuestro conocimiento de Dios siempre va a ser un conocimiento que tiene un límite, ¿no? Pero eso no significa que no le podamos conocer. Ya hemos dicho durante todo este curso, ¿no?, que lo que Dios ha revelado de sí mismo, es decir, las Escrituras, es lo necesario para que nosotros le podamos conocer y en función a eso, pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar nuestro ministerio. Así de que, ¿qué les parece si terminamos este tiempo con una oración? Y posterior a esto va a haber un tiempo para que ustedes puedan exponer un poquito sobre preguntas que tienen ya sobre cuestiones de calificaciones, trabajos y todo lo que se refiere a eso. Padre Celestial, hoy te damos muchísimas gracias, Señor Dios, porque nos has dado la oportunidad de llegar a la culminación, Señor, de este curso. Gracias porque en tu grande amor, en tu grande misericordia, Padre Celestial, tú permitiste que cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor Dios, pudiesen llegar hasta este momento. Te suplicamos que tu gracia siga siendo sobre cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, reconocemos, Padre Celestial, que somos incapaces. Reconocemos que somos débiles, Señor, pero también reconocemos que de ti proviene toda sabiduría. También reconocemos que de ti proviene toda fortaleza. Por eso, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que realizan algún trabajo dentro de la iglesia, que realizan un trabajo, Señor Dios, en la comunidad, por favor, ayúdanos, Señor Dios, y permite que ante todo esto podamos ser hallados como fieles administradores, Señor Dios, de tu gracia. Te bendecimos, Padre, porque nos has encomendado a cada uno de nosotros el ministerio de la reconciliación. Qué grande privilegio hemos recibido de parte tuya, Señor. Hoy terminamos este curso, Padre, pero te pedimos que sigas poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo, Señor Dios, el hambre de poder conocerte cada día más a ti a través de las Escrituras de tu palabra. Te bendecimos y te damos solamente a ti toda la gloria y toda la honra por siempre, Señor Dios. Amén, Jesús.